Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Repetir una y otra vez que ser iglesia no es cumplir con ritos o con rezos. Seguirá siendo necesario mientras para tantas personas en el mundo y en el catolicismo, la iglesia sea sinónimo de esta institución vertical y prepotente, masculina y pretenciosa que se reúne en torno a joyas y ropajes, a eminencias y excelencias, para tantas y tantas veces decir cosas insípidas que Jesús jamás diría y por las que nunca le habrían puesto precio a su cabeza. ¿Quién se preocupa seriamente por lo que diga un monseñor sobre cualquier cosa? Nadie. Pero no siempre fue así, porque ser iglesia ha sido algo muy distinto a matricularse en una religión. Ha sido jugarse la vida por una amistad. Ha sido perderlo todo para hacerse a unos hermanos. Ha sido gritar «hay más» ante todos los relatos que dijeron, conformes, que esto era todo lo que había. Esta distancia entre los seres humanos, esta crueldad de quienes les oprimen, esta resignación a que los sueños sean compras. Ser iglesia ha sido andar por la vida intentando ser inmune a esa mentira. De las barcas junto al lago en la insignificante Galilea, a las mujeres que en la querida Amazonía hacen presente a Cristo sin quedarse esperando al cura. De las hogueras y las cuevas del cruel imperio y sus césares, a las periferias y los hospitales de campaña, de la globalización y la posmodernidad. La iglesia siempre será lo que has vivido tú, cada vez que en tu pecho ha sido encendido el fuego, cada vez que en tu tiempo hubo un espacio para hacerte prójimo, cada vez que entraste a tu cuarto, cerraste la puerta y encontraste a Dios en lo secreto. Somos el fuego, somos el cuerpo, somos la iglesia y es nuestra la historia. ¿La contamos? Episodio 17. Hacerlo todo nuevo. Quien haya estado alguna vez trabajando en la Iglesia Católica, cuando digo trabajando no me refiero a empleado, contratado ni nada por el estilo, que el número de personas en esa condición es absolutamente mínimo y diminuto para toda la gente que dona su tiempo allí. Quien haya estado en un momento de esos, sirviendo en una parroquia, ayudando a acomodar las sillas, ayudando a limpiar las imágenes, organizando pastorales, organizando catequesis, organizando procesiones, haciendo encuentros juveniles, haciendo encuentros de señoras, haciendo el rosario, organizando la hora santa. La lista puede ser infinita. Se tiene que haber estrellado alguna vez en la vida con la idea de hacer una cosa y que alguien saliera y le dijera eso no se puede hacer porque siempre se ha hecho de esta otra forma. No, quiero poner las sillas de esta. No se puede porque las sillas siempre se han puesto así. No, y si la procesión del pan y del vino la hacemos, no se puede porque siempre se ha hecho así. Y quien alguna vez haya preguntado, haya tenido la osadía ingenua de preguntar en una formación, en una catequesis, en un curso, en cualquier tipo de momento de enseñanza, si esto no podría verse de esta otra manera, si esta parábola no se podría ver así, si esta pregunta del Evangelio no de pronto puede significar esa otra cosa, si de pronto esto que nos acaban de decir no es la única manera de ver ese pasaje, ese versículo, esa perícopa, esa interpretación de ese pequeño texto, se tiene que haber estrellado indudablemente con la respuesta no. Si esto es lo que se ha enseñado por 2000 años, la enseñanza bimilenaria de la iglesia, que permanece inmutable, imperturbable. ¿Cómo se te ocurre que va a haber una cosa diferente? Quien haya propuesto alguna vez que una oración se dijera de otra manera, que una novena de Navidad se hiciera de otra forma, que una petición se hiciera de otra manera, que un funeral se llevara a cabo de una manera distinta, quizá atendiendo al dolor de la gente que perdió a alguien. De pronto, se tiene que haber encontrado alguna vez en la vida, en su parroquia, en su grupo, en su comunidad, en donde sea, con no. Si es que esta oración es de toda la vida. Si es que esta liturgia se hace así de toda la vida. Si es que no, para misa de verdad, la misa de toda la vida. No este mamarracho que tienen ahora.
Y quien se haya topado con gente que ya tiene unos añitos, respecto a cualquier intención que se nos ocurra hacer del más mínimo, milimétrico cambio en algo, se tiene que haber encontrado con el latín per secula seculorum, que es que lo tengo grabado porque lo decía mi mamá, lo decía la monjita que me hizo catequesis, que me hacía el grupito de niños cuando yo tenía por ahí 9. Y es una obsesión, una cosa impresionante que ha agarrado a la iglesia de un momento a otro. No es una obsesión permanente, ya lo vamos a conversar, porque nada puede ser distinto. Todo tiene que permanecer igual. No se puede decir nada más de lo que ya se ha dicho, que lo que se ha dicho es lo que se dijo antes y es lo que se dice y es lo que se dirá, sin añadir, sin quitar y sin poner. Y hasta citas bíblicas le sacan a esa vaina y todo, ¿sí? Pero lo curioso, lo curiosísimo de esto, lo absolutamente irónico, raro, impensable, es que la iglesia tuvo y tiene y ha tenido que inventarse a sí misma una y otra vez, muchísimas veces a lo largo de estos siglos en los que ha existido el cristianismo. Para empezar, porque cuando surge, nada está inventado. Nada. Y aunque nosotros sin duda, el cristianismo y el catolicismo, heredamos cosas, formas, palabras, incluso fórmulas, algunas frases de esa religión madre que es el judaísmo del siglo I y el judaísmo de Palestina del siglo I, que no es exactamente el judaísmo de nuestros días, ¿sí? Ese es más otro hijo de esa misma religión. Es una religión hermana que surge casi que al tiempo, ¿verdad? El judaísmo de hoy no es el de esa época. Y nosotros tenemos heredadas unas cosas, ¿no? En la primera temporada de la Azotea Podcast hacíamos el famoso Baruch Atah. Y el Baruch Atah, que es una manera de iniciar una fórmula de bendición, lo decimos en la misa todos los días. Y es una fórmula de la religión de Israel de hace 800,000 años. Muchas cosas se heredaron, pero esas herencias son herencias de convicciones, son herencias de tradiciones en algunas cosas y son herencias de una manera particular de ver a Dios, pero toda la forma de vivirlo se la tuvieron que inventar. No existía nada. Y cuando salen, apenas cruzan la frontera, porque no olviden que Jesús, lo vimos en los episodios sobre Jesús vive en un territorio súper pequeñito, estrecho. Jesús no fue muchos kilómetros lejos de su casa, así haya gente muy creativa y muy hippie que lo ponga a caminar por allá hasta la India, que ni Alejandro Magno llegó hasta allá con un ejército, mucho menos un pobre albañil de Galilea. Pero bueno, esa es la creatividad fantasiosa literaria de un montón de gente. Jesús no caminó demasiado lejos de ahí, pero su movimiento rápidamente se fue de ahí, rápidamente se expandió de ahí. Y de la pequeña provincia de Siria, donde era lo que hoy es Palestina, lo que hoy es Israel, lo que es Jordania, y ahí donde sucede toda esa historia de la viuda y de la mujer que tocó el manto de Jesús y el ciego que se levantó y tiró el manto, y todas esas historias que suceden ahí rápidamente terminan en lo que hoy es Europa, en lo que hoy es el norte de África, en lo que hoy es los territorios de Arabia y de todos esos países de religión musulmán. Rápidamente se expande, y cuando se expande y entra en contacto con un montón de gente, tienen que inventarse la vida entera. Tienen que inventarse cómo rezan, tienen que inventarse cómo celebran, tienen que inventarse cómo conviven, tienen que inventarse una cantidad de cosas que estaban prohibidas en Israel, tienen que dejar de estar prohibidas acá. Una cantidad de cosas que hacían allá tienen que dejar de hacerlas. Y en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar muy rápidamente con los famosos conflictos de la circuncisión, el famoso conflicto de la comida, que es una cosa impresionante, para nosotros hoy en día como un poco impensable, pero en ese momento era vida o muerte que te echabas a la boca, ¿sí? O sea, como la gente que hace keto hoy, pero llevado a la 10ª potencia, ¿verdad? Y se jugaba en la vida, se jugaba en la religión entera y casi que el destino de su alma en si se podían echar un bocado de algo a la boca o no. Y apenas cruzan la frontera, resulta que esta gente come de todo, o come otras cosas que ni siquiera existían allí, y tienen que preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y entonces la forma de rezar, la forma de cantar, la forma de juntarse, hasta el día de reunión tuvieron que cambiarlo.
Todo se surge de una manera muy distinta, y eso para empezar, pero luego también se tiene que reinventar una vida, y hay unos manes que se inventan una vida en el desierto, y otros manes que se inventan una vida en monasterios, y otros manes que se inventan una vida en las granjas, y llega la Edad Media y tienen que reinventarse cosas. Y en unos días vamos a hablar de quienes se reinventan, que se quieren reinventar todo a partir de ser pobres y mendigos, y luego tienen que reinventarse cosas cuando las monjas se descalzan y cuando los monjes se descalzan en la Contrarreforma, cuando lo de Lutero. O sea, esta iglesia se ha reinventado todo el tiempo. Quizá no en documentos, aunque sí, quien diga que los documentos no introducen cosas nuevas, miente con todos sus dientes. Pero las mayores reinvenciones no suceden en los documentos, suceden en la vida cotidiana y normal de la gente. Hace poquito, a la vuelta de unos años, nuestros abuelos, nuestras abuelas, iban a oír misa y no entendían lo que estaba pasando en la misa porque era en otro idioma que nadie habla acá, que nadie habla en ninguna parte del mundo que no sea el Vaticano, ¿sí? Que es el latín. Y eso se reinventó y se volvió a hacer otra cosa y se volvió a escribir y entonces esta bendita manía de andar diciendo que somos lo mismo que hace 2000 años, que siempre, que no ha cambiado nada, que esto se ha hecho toda la vida, que siempre se ha hecho así, que es un embuste, es un carretazo. Pero además es un carretazo que no tiene nada que ver con un Dios que en la misma palabra revelada que leemos todos los domingos y algunas personas diariamente y que estudiamos y en la que creemos que hay una profunda muestra de quién es ese Dios, dice que le encanta, le fascina, se derrite por hacerlo todo nuevo, por también inventarse la vida una y otra vez. Empezamos como una explosión de una creatividad necesaria ante la cual hoy, lamentablemente, mucha gente tiene una alergia rarísima que es absolutamente imposible de explicar, siendo los cristianos y los católicos gente que predica a un Dios capaz de hacerlo todo nuevo, que dice que quiere hacerlo todo nuevo y que se la pasa haciendo todo nuevo. Estaba en el año 2006 viviendo en Barranquilla, es la única vez que he vivido fuera de Bogotá, por un periodo medianamente largo de tiempo. Y estamos haciendo otra pastoral con jóvenes, porque a eso, pues, en eso pasé mucho tiempo de mi vida. Y pasó algo interesante. Se juntó un grupo de gente rara, interesante. Una cosa pasó chévere, ¿no? Como que no había una pastoral en ese momento, en el lugar en el que estábamos. Y dijimos, bueno, hagamos algo, o más para jóvenes, más para adolescentes, hagamos algo que pueda ser chévere. Busquemos un buen pretexto de nombre, busquemos el día, busquemos el lugar y hagámoslo. Y nos propusimos algo que fue muy interesante. Para mí fue muy interesante y muy revelador en ese momento. No recuerdo si haya sido cuál de las personas que estaban ahí, ¿no? Si fue Kevin, si fue Estela, si fue John, si fue Javier, si fue no sé quién. Dijo, venga, ¿y por qué no hacemos la reunión sin tal cosa? ¿Por qué no hacemos la reunión sin música? ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces? Si no hay música, ¿qué hacemos? Y se nos volvió el formato sin un desafío muy interesante que nos obligó a hacer cosas muy chéveres y muy poderosas, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una reunión sin predicación? Ok, dale. ¿Y entonces qué hacemos? Pero nadie se va a parar a hablar. No, listo. Pero no es que alguien, digamos que es no, pero alguien termina haciéndolo. No, la vamos a hacer sin predicación. No hay enseñanza ese día formal de alguien para hablando. Ok, listo. A la siguiente, oye, ¿qué tal si hacemos la reunión sin oración? No es que fuéramos quitando una y otra vez cosas, sino que, ok, en esta no hay esto, pero sí hay esto, en esta no hay esto, pero sí hay esto. Y todos los componentes clásicos, cotidianos, normales de la gran cantidad de reuniones de jóvenes que existen y de jóvenes y de gente grande que son todas igualitas, ¿sí? Todas igualitas. Pues obligó a meter cosas realmente diferentes. Porque nos pasa mucho en el catolicismo que todo el tiempo creemos que inventamos el agua tibia, ¿no? Creemos que inventamos lo que no existía y estamos repitiendo cosas. Y no es difícil inventar, lo que es difícil siempre es resistirte a la tentación de cambiarle de paquete a lo que es la misma vaina de siempre.
que eso lo dijo Jesús claramente, ¿no? El tema del vino nuevo en los pellejos viejos y del pedazo de tela nueva en el vestido viejo, que se daña el vino, se daña la tela, se daña el vestido, se daña el pellejo, se daña todo, ¿verdad? Y el experimento fue muy bonito y para mí fue muy revelador y para mí ha sido muy impactante porque me ha permitido también conocer mucha gente, muchas comunidades y notar, ok, esta gente hace esto sin tal cosa o hace esto con tal cosa. Y mira que si quitan este elemento podría ser chévere, podrían desplegar estas otras posibilidades. De eso se trata la creatividad en la vida cotidiana. De eso se tratan los ejercicios de innovación y muchas cosas que hoy en día son maestrías y que son estudios para toda la innovación de productos y cosas así. Y que la gente resolvió problemas con esas maneras de pensar toda la vida. Y en el catolicismo y en el cristianismo hace mucha falta eso, hace mucha falta dejar de pintarle, echarle barniz moderno, barniz pop, barniz cool, barniz hipster a las mismas vainas de toda la vida y empezar a deciros, oiga, ¿y qué tal si hacemos algo sin y metemos otro con que no existía antes? Eso fue Plan B en Barranquilla en el año 2006. Para mí una experiencia absolutamente fascinante después de haber llevado 14 años yendo todos los jueves o todos los sábados a grupos de jóvenes. Pues llega un punto en el que ya puedes hacer una reunión de jóvenes con los ojos cerrados y con una mano amarrada en la espalda. Y ahí caes en la tentación del así se ha hecho toda la vida, esto siempre ha sido así, esto se ha hecho por 2000 años, somos esta iglesia que no se puede cambiar, no me vaya a mover la silla porque es que esa silla siempre el Padre la quiere ahí, per secula seculorum. Y somos una iglesia en la cual los odres no pueden ser viejos, el vestido no puede ser viejo, en la cual deberíamos estar pensando somos una religión sin circuncisión, somos una religión sin las leyes de pureza de la comida. Arrancamos así, arrancamos quitando cosas. Y pusimos, claro, y somos una religión en la que había mujeres liderando, y eso era impensable en la religión judía del siglo I en Palestina. Era impensable. Y nosotros somos una religión que tuvo mujeres líderes, por lo menos en sus primeros momentos, que muchos han querido borrar. Y eso era impensable. Y somos una religión de las casas de la gente. Momento, pero ¿y los templos? Dale, llegarán en su momento, pero empezamos en casas. Empezamos en las salas de las casas, empezamos en los patios de las casas, y hay estudios súper bonitos sobre las casas en las que se reunían los cristianos. Pienso en el del padre Guijarro, por ejemplo, que es maravilloso. ¿Y eso es qué? Eso es quitar cosas. Eso es quitar. Y si no hay templo, no importa, lo hacemos. Y si no hay este rito, no importa, lo hacemos. Y si no importa, lo hacemos. Y sé que nos suena raro, porque nos han convencido de que 2000 años la misma vaina y no sé qué. Y es mentira, es carreta, es un embuste. Con un Dios que lo quiere hacer todo nuevo. Cuando Jesús ponía este ejemplo de los pellejos, la palabra que se usa es odres y se trata como algo parecido a las botas que son creo que se llaman botas, que son muy comunes en la cultura de la gente que hace las vainas de los toros y toda esa vaina, ¿no? No sé en qué otra cultura, pero la que yo recuerdo es como esa. Y es que los empaques en los que se echaba el vino no eran botellas de vidrio como hoy en día o cajas de Tetra Pak, sino que eran unas bolsas hechas con cuero de animal. Y si esas bolsas estaban muy viejas, el vino nuevo, que tira un poco para los lados, podía romperlas. Y entonces, si había vino nuevo, tocaba echarlo en pellejos nuevos. Y solamente el vino viejo podía echarse en los pellejos viejos. De ahí viene esa expresión. Y tiene otra sobre los vestidos y si se rompe le pones un pedazo de tela, pero entonces la tela nueva tira un poco, pero la tela vieja ya no estira más y entonces se te rompe. Me imagino que los que saben de telas entienden perfectamente de qué está hablando Jesús. Cuando ponía esos ejemplos, lo que trataba de decirnos es que la experiencia de Dios no se puede acomodar a lo viejo, no se puede acomodar a lo que se ha hecho toda la vida. Es que la experiencia de Dios tiene que ser nueva siempre. Es que tenemos que ir enfrentando
y resolviendo cosas. Y esto tiene que ver con nosotros, porque estoy completamente seguro que su merced y yo nos hemos enfrentado a cosas frente a las cuales los 2000 años de iglesia no tienen respuesta. Y nos toca pensar otra vaina. Y no sabemos muy bien qué hacer. O sacamos la carta del dedo de siempre y terminamos poniéndole a una persona que nos ha pedido un consejo, que tiene una crisis, que está triste, que viene llorando, una respuesta prefabricada absolutamente inútil que la puede dejar más triste o más confundida o más perdida que antes de hablar con nosotros. Por no meterle el sin. Bueno, ok, ¿cómo resolvemos esto sin tal cosa? ¿O cómo resolvemos esto con algo nuevo? Con la confianza y el caminar en un Dios que siempre lo quiere hacer todo nuevo. Y entonces ese cristianismo que nace sin odres y sin vestido, porque tiene que hacerlos todos nuevos, se inventa sus ritos, se inventa sus formas, se inventa sus premisas, se inventa sus preguntas, se inventa su organización que responda a lo que necesita en ese momento. Lamentablemente luego alguien quedó enamoradísimo de la organización de un solo momento y la mandó quedarse para el resto de la vida. Y ahí nos quedamos con unos cargos y con unas normas y con unos nombres que vienen desde el Imperio Romano. Para algunas cosas, para otras no, para otras se dan sus licencias, pero es importante que nunca olvidemos, que nunca perdamos de vista que en el siglo I, que en el siglo II, que en el siglo III tuvieron que inventárselo todo de cero. Y que luego, cada vez que la iglesia volvía a amenazar ruinas, aparecía gente que se lo volvía a inventar todo nuevo. Y que este tiempo es un tiempo en el que tenemos que inventarnos todo de nuevo. Que ya no más con esos discursos nostálgicos y melancólicos del pasado, ya no más. Y creo que todo cristiano, todo creyente, todo católico, que se tome en serio la fe, que se tome en serio las personas de las que vinimos, que se tome en serio el pasado del que vinimos. No se tome en serio ese pasado para repetir incansablemente las mismas vainas, sino para tener el mismo atrevimiento, el mismo coraje y la misma valentía de esos que fueron capaces de hacerlo todo nuevo, de quitar cosas, de poner cosas, de responder a los desafíos de su momento, con toda la creatividad de la que eran capaces, de la mano de un Dios que es infinitamente creativo. Y entonces venimos de ahí. Venimos de una iglesia que tenía clarísima la fecha de vencimiento de las cosas que traía antes. Que tenía clarísimo que había cosas que se vencían y que al día de vencidos toca cambiarlas. Venimos de una iglesia en la que la creatividad fue la respuesta. No usaban la palabra creatividad, probablemente no usaban la palabra respuesta, pero la hicieron, la aplicaron y llevaron esto muchísimo más allá de los límites que se hubieran podido imaginar. Y venimos del ensayo y el acierto, ensayo y acierto, ensayo y acierto, haciendo cosas muy distintas, en las que, claro, algunos se obsesionaron con el error, pero todos los que nos han traído la fe hasta ahora se obsesionaron con los aciertos. Y ahora va un salmito mío. Benignísimo Dios de infinita creatividad, harto ya de repetir y vos cansado de escuchar el bucle, el loop, el disco rayado de nuestra espiritualidad dormida. No te quedes con las ganas de hacerlo todo nuevo. Que no vengo ni venimos con el rito trasnochado ni la liturgia añeja. Si no se repiten los truenos ni las flores. No haremos tampoco infinitas copias de lo que ya una vez hicimos. Que no cambias, dicen eruditos llenos de soberbia y de latín, quienes jamás han visto unas huellas de dos hijos y han notado que en todo eres distinto. Y seremos así, distintos como tú eres distinto, nuevos como todos tus alientos. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo,
Es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten.